Vamos a ver la herramienta de zona. La zona es una herramienta que nos permite obtener numerosa información sobre los espacios seleccionados del modelo. Esa herramienta se encuentra en las herramientas de diseño, aquí. Si vemos sus definiciones, en primer lugar vemos que existen unas categorías de zona que podemos tener acceso a ellas a través de este listado. Estas categorías de zona no son más que unas listas, unas plantillas que contienen una información predeterminada en cuanto al color de la base de la zona, los nombres de zona y alguna otra información que las diferencia, pero en poco. Podemos elegir cualquiera de ellas y a partir de cualquiera adaptarla a nuestras necesidades. Vamos a partir, por ejemplo, de esa, que tiene un fondo blanco, y podemos establecer el nombre de zona aquí. Vamos a llamarla, por ejemplo, sala 1, y luego iremos cambiando para otras salas. Vamos a decirle que sea la número 01. Es importante que en la altura de zona definamos la altura libre de planta, es decir, de forjado a forjado. En este caso será 280 en nuestro modelo. La altura desde la que arranca la zona también es conveniente que esté al 0 de planta. Y aquí tenemos los tres tipos de perímetro de zona. ¿Cómo va a ajustar la zona a los muros que la circundan? En primer lugar, lo haremos por punto a punto, es decir, cada clic de ratón determinará un punto del perímetro de la zona. Esta es de forma manual y las dos siguientes son de manera automática. En este caso, ajustará la zona a la cara interior de los muros que circundan esa zona, y el segundo caso lo va a ajustar a la línea de referencia del muro. En el primer caso de este tenemos el bruto, es decir, hará la cuantificación pura de línea de referencia a línea de referencia, determinándonos la superficie construida, y el neto nos lo va a ajustar a la cara interior de los muros, con lo cual nos hará la superficie útil. Aquí podríamos definir un ángulo para el sello de zona. En cuanto a cómo vamos a visualizar en planta la zona, podemos añadirle una línea perimetral o no. No se la vamos a añadir en este momento para ver su efecto. Y podemos también adaptar una trama que podemos elegir entre la lista que tenemos. Esa trama le podemos dar un color de línea y un color de fondo. La trama con origen del proyecto es interesante utilizar porque de esa forma todas las tramas que tengan la misma definición van a ajustar sus líneas de manera automática, independientemente de su geometría. Si no queremos que sea así, sino que sea el origen de la trama, cada trama se comportará de una forma independiente. Vamos a elegir mejor origen de proyecto. Y también podríamos utilizar la trama del material de la superficie, entendiendo por la superficie el forjado sobre el que se está cuantificando esa superficie. Tiene un inconveniente esta opción, que si el forjado es un forjado continuo total para toda la planta, tendrá un único material, con lo cual todas las zonas se verán con el mismo material. Si queremos que sea así, pues esta sería una buena opción. Si no, es mejor que sea de forma individual. En el sello de zona, aquí es donde le introducimos la información que va a colocar en esa zona. Primero tenemos aquí una tipografía elegida con un tamaño de texto. Los puntos calientes especiales de la zona es interesante que esté activado el del centro, porque de esa manera en el centro de la zona siempre aparecerá una marca la cual podremos detectar con el ratón fácilmente para evitar solapados de otras entidades. El tamaño de la fuente de 2 milímetros ya hemos visto. La justificación del texto que esté centrado izquierda, derecha, etcétera.
vamos a ponerlo centrado, que tenga un marco en la información que le damos. Si toda la información va a colgar de aquí a para abajo, todos los datos de información se irán enmarcando según ese marco. De momento vamos a dejarlo y luego lo quitaremos. También en el marco nos permite elegir un color. Vamos a elegir, por ejemplo, ese color. Y en cuanto al orden, podríamos ir añadiendo más datos de información, pero con estos de momento no será suficiente. En el número si seleccionamos cualquiera de ellos, por ejemplo el primero, aquí nos va a decir cuál es la información que podemos aportar a la zona. Nombre de zona, número, la superficie medida, la calculada, los pavimentos, el perímetro, la altura del techo, el volumen de la zona, etcétera. O nada si queremos eliminar ese campo. Podríamos, por ejemplo, vamos a decirle que todo nos ponga a 0, o sea, en nada, y ahora podemos nosotros dar el orden que quisiéramos. Por ejemplo, el primero quiero que me aparezca el nombre de la zona. Segundo, quiero que me aparezca el número de zona. Tercero, quiero que me aparezca la superficie medida. Quiero que me aparezca también el perímetro. Y quiero que me aparezca por fin el volumen, por ejemplo. Ahora, de cada uno de ellos podríamos darle alguna información. Supongamos que no quiero tener el número de zona. Pues si le digo que aquí sea nada, me va a aparecer aquí un hueco importante que no quiero que sea así. ¿Cómo lo puedo solucionar? Bueno, pues ahora tengo que ir subiendo los niveles de la información. Aquí podría tener la superficie calculada. No, la medida, que es lo que habíamos pedido. Superficie medida, el segundo, podemos decirle que sea el perímetro. Y el tercero, el volumen. Y ahora podríamos, en cada campo, pedirle que nos lo muestre de determinada manera. Si nos fijamos, tenemos 4 campos editables, 1, 2, 3 y 4, y con nombre de zona, superficie medida, perímetro y volumen. Son los que nos aparecen aquí. Nombre de zona, superficie medida, perímetro y volumen. Si abrimos cada uno de ellos, ahora nos permite darle la información que queramos, o sea, que nos lo muestre como a nosotros nos gusta que nos lo muestre. Podríamos elegir un color diferente, ya vemos que cambiaría, vamos a dejarle ese azul que había. Ahora la superficie medida, si nos gusta como está, pues podría estar así bien, o podríamos decirle que en el texto nos apareciera ese 2 puntos, y aquí aparecerá ahora ese 2 puntos. En el pavimento, perdón, en el perímetro podríamos añadir el texto que quisiéramos o dejarlo como está, y el volumen igualmente. Bueno, si nos gustase esa definición, tal como se muestra así, podríamos ahora aquí establecer lo mismo. Esto es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, pero de una forma quizá un poquito más gráfica. Y aquí en cuanto también a las líneas del marco, etcétera. Si vemos en el modelo, podemos a cada zona asignarle un material para que luego cuando lo veamos en 3D se muestren de esa manera. Vamos a ponerle, por ejemplo, que la primera zona sea este color rojo. Dice, vamos a usar este material en todas las caras de la zona. El cálculo y superficie. Esto lo vamos a ver ahora por otro medio que es más simple y contiene más información. Listar y etiquetar, vincular propiedades a criterios. Bueno, esto es como ya hemos visto en otros casos. Función de rehabilitación que cumple en un programa de rehabilitación. Y sus propiedades para exportar en IFC. Lo va a poner por defecto en la capa de unidad modelo zonas. Y podríamos guardarla como favorita con esta configuración. Bueno, pues vamos a ahora un modelo que tenemos construido muy sencillo y vamos a establecer primero un tipo de zona que lo hagamos por puntos y vamos a cambiar el nombre de la zona y vamos a llamarle
porche. Y lo vamos a hacer por puntos, de tal forma que sea así. Porche. ¿Por qué es conveniente haberlo hecho esta zona por puntos? Pues veremos por qué. Vamos a deshacer la operación que hemos hecho y ahora vamos a decirle que nos lo haga de manera automática. Si lo hacemos de manera automática, con un clic de ratón dentro del área que quiero definir, me saldrá este aviso: no se ha encontrado un polígono cerrado alrededor del cual pueda establecer esa zona. Bien, pues lo que tengo que hacer entonces es hacerlo punto a punto. Y ahora sí, cuando me sale el martillo, simplemente me pide la posición del sello. Ya vemos que es el porche y tiene una superficie de 32,39 metros cuadrados, un perímetro de 24,37 metros y un volumen de 90,42 metros cúbicos. Vamos a seguir adelante con otra zona. Pues por ejemplo ahora vamos a llamarla sala 1. Sala 1. Vamos a hacerlo con esa función de automático y le vamos a asignar en planta otra trama diferente. Bueno, en este caso vamos a asignar la misma trama. Con un clic selecciona, ya ha seleccionado el perímetro de la zona, y con este clic de ratón colocará el sello. La siguiente zona vamos a hacerla de esa manera, por la línea de referencia, y vamos a llamarla sala 2. Haremos un clic de ratón, sala 2. La siguiente también, sala 3. Y la siguiente, sala 4. De esta forma tan sencilla podemos establecer la información de todos los espacios del proyecto. Sala 5. Ahí tendríamos. Y además sabemos que estos espacios son volumétricos. Vamos a verlos todos. Y aquí los tenemos. Pero podríamos establecer colores diferentes. Vamos a suponer que quiero que su material en el modelo sea este color amarillo, que este sea el azul, este vamos a ponerlo verde, este otro vamos a poner ese color violeta, y este vamos a poner, pues, por ejemplo, este color suave. Vemos que la zona se ha ajustado perfectamente a la altura de planta, y además podemos comprobar, si quitamos los muros, vamos a ocultar los muros, que las zonas están respetando la superficie útil del proyecto, está descontando el volumen de los muros. Sería una vista muy expresiva para indicar una zonificación volumétrica del proyecto. Vamos a volvernos a la planta y vamos a llamar a todas las capas. Podemos ver en el menú de opciones, preferencias del proyecto, en zonas, de qué manera se están cuantificando determinados elementos del proyecto a la hora de establecer las zonas. Vemos que donde dice añadir cavidades de muro a las zonas, nos dice que activemos si es más profundo que 0,05. Si es más profundo de 5 centímetros,
la cavidad que va a detectar la zona en ese muro lo va a considerar. Y además, si es mayor que 0,10 metros cuadrados, lo va a establecer para puertas y para ventanas, o podríamos eliminar cualquiera de ellas o las dos. Podemos desactivar también estos elementos, con lo cual no habría ningún añadido. Y para los pilares y muros, sustracción de muros y pilares, pues también establece que si es mayor de 0,10 metros cuadrados, y sustraerá el 100% si es mayor de 0,10 metros cuadrados. Y lo mismo para los pilares. Y en cuanto a las cubiertas, también establecerá zonas detectando los planos de cubierta. Nos va a decir que si es inferior el espacio a 1 metro, va a sustraer el 100%. Y si es inferior a 2 metros, de 2 metros a 1 metro, sustraerá el 50%. Con esas condiciones establecerá las zonas. De hecho, vamos a ver que si ahora seleccionamos exclusivamente las zonas, vamos a decirle que nos esconda todo lo demás. Ahora solo tenemos las zonas. Vamos a seleccionarlas y si hacemos una vista 3D de esa selección, si nos fijamos, efectivamente nos ha añadido las puertas. El hueco que hay de puerta lo ha añadido en todos los espacios donde haya puertas. En las ventanas no, porque no lo ha considerado, dado que son muy pequeñas y no llega a la superficie considerada para añadirla. Vamos a la planta y vamos a volver a llamar a todas las zonas, todas las capas, perdón. Y ahora vamos a hacer algunas operaciones con las zonas para que veamos que se comportan de forma automática. Por ejemplo, si nos fijamos en la medida que nos aporta esta sala de 24 metros cuadrados y 88 la sala 2, vamos a, con un marco de selección, por ejemplo así, vamos a alargar todo el volumen, todo el edificio hasta aquí. Ahora de forma automática la sala 4, que medía 20 metros cuadrados, ahora tiene 40,25 y la sala 2 ahora tiene 112,37. De una manera automática ha ajustado la nueva sala. Podríamos, si quisiéramos, desplazar el sello de la zona solamente con tocar el centro, y ahora queremos desplazar el sello tocando el punto central, lo podemos llevar donde queramos. La zona permanece en su posición, únicamente hemos desplazado el sello de la zona y se sigue manteniendo la marca central de la zona para poder detectarla de forma sencilla. Podríamos hacer lo mismo también con esta zona. Cojo el punto central, tomo ese punto central y lo puedo desplazar. Con cualquiera podría hacer, pero también vamos a hacer otra operación. Vamos a suponer que quiero este muro desplazarlo, pero lo tengo hasta aquí. Bueno, pues voy a hacer primero una división de ese muro con el comando dividir. Quiero dividirlo para acá. Ahora ya es un muro independiente y ahora voy a hacer un desplazamiento del muro. Pues, por ejemplo, desde aquí lo quiero desplazar hasta aquí. Vale, pues ya veo que también lo ha hecho de una forma, el muro lo ha enlazado bien, lo ha hecho de una forma automática, pero la zona se ha mantenido como estaba. ¿Por qué razón? Pues porque solamente se ha hecho una modificación de uno de sus muros y no de forma automática, como lo hemos hecho aquí. Aquí con el marco de selección estira todo el volumen y por tanto también estira la zona. Aquí no se ha estirado la zona, simplemente se ha desplazado ese muro. Para poderlo solucionar, iríamos al diseño, menú de diseño, actualizar zonas y ahora actualizar zonas seleccionadas. Podría llevarnos también con un zoom a la zona seleccionada, por ejemplo ahí, nos llevaría a esa zona, y simplemente ahora con actualizar zonas seleccionadas vemos que tiene 57,26. Si la actualizamos, ahora ya tiene 42,46 y nos dice que nos ha restado 14,80 metros cuadrados.
Bien, podríamos hacer lo mismo con esta zona. Diseño, actualizar zonas seleccionadas. Ya la he actualizado. De esta manera siempre tendremos el control sobre la zona. Pero podría suceder también que, por carecer de trama asociada a las zonas, no tuviéramos claro cuáles son las zonas que se han modificado o las que no. Vamos a retroceder para deshacer las dos actualizaciones. Ahí lo tenemos. Y vamos también a seleccionar todas las zonas. Seleccionamos la herramienta zona, control A. Tenemos todas las zonas a la vista. Vamos a pedirle que no nos muestre ese solado, es decir, que no nos muestre la trama asociada. Eliminamos tramas asociadas. Ahora están todas en blanco. Vemos que efectivamente no hay forma de saber si están actualizados o no. Pues la mejor solución sería seleccionar todas las zonas, control A, seleccionaríamos todas las zonas y ahora en diseño, actualizar zonas seleccionadas. De esta forma actualizaría todas. Vemos que solamente ha actualizado dos. A una le ha añadido 16 metros y a la otra 14,08, pero las otras permanecen iguales. De esta forma tenemos control absoluto, seleccionando todas y pidiendo que todas nos las actualice sobre las zonas que se han seleccionado, independientemente de que tengan la trama o no. Si ahora las pedimos que nos muestren sus tramas, pues ya podemos decirle que efectivamente nos las muestre y ya vemos que están todas actualizadas. Y por supuesto toda esa información que nos aportan las zonas tendríamos acceso a ella en el menú de documento, esquemas y listados. Por ejemplo, en la lista de zonas vamos a ver la lista de zonas por pisos. Aquí lo tendríamos y si nos fijamos toda la información que nos aporta la zona, en cuanto a altura, el perímetro, la superficie de muros, la medición de la superficie, la tenemos lista para exportar en cualquier tipo de archivo de Word o simplemente así para exportarlo a quien lo necesitará. Pero esto es otra historia.